Una noche tarde estaba sola en casa. Mis padres habían salido y mi hermana menor estaba en casa de una amiga. Yo era una adolescente, alrededor de 14 años. La casa estaba tranquila y se escuchaba el tic-tac del reloj en la sala de estar. Era una casa acogedora de 2 pisos en un vecindario tranquilo, rodeada de árboles altos y un césped bien cuidado. Terminé mi tarea temprano y decidí pasar un rato charlando con mis amigos en línea. Subí a mi habitación, cerré la puerta y encendí mi computadora. El resplandor de la pantalla iluminó mi habitación mientras iniciaba sesión en la sala de chat, donde mis amigos y yo solíamos pasar el rato. Hablábamos sobre la escuela, compartíamos videos divertidos y jugábamos juntos. Era una noche normal, o al menos eso pensaba. A medida que avanzaba la noche, uno de mis amigos en línea, que se hacía llamar Shadow Walker, empezó a actuar de manera extraña. Lo había conocido en línea unos meses atrás. Nunca nos habíamos visto en persona, pero hablábamos a menudo. Esa noche, Shadow Walker parecía saber mucho sobre lo que estaba haciendo. Comentó sobre la camiseta azul que estaba usando e incluso mencionó el snack que acababa de comer. Una bolsa de papas fritas que había sacado de la cocina. Al principio, pensé que solo era una coincidencia. Quizás le había contado sobre mi camiseta favorita antes, o tal vez me había visto comiendo papas fritas en una foto que había publicado. Pero luego, comenzó a volverse más específico. Describió la forma en que estaba sentada en mi silla, los pósters en mis paredes, e incluso cómo me había recogido el cabello en una coleta. Mi corazón empezó a acelerarse cuando me di cuenta de que Shadow Walker estaba describiendo cosas que no debería haber podido ver. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que alguien me estaba observando. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas, pero la sensación de estar siendo vigilada era abrumadora. Escribí un mensaje a Shadow Walker, preguntándole cómo sabía todas esas cosas. Su respuesta me llenó de miedo. Te he estado observando a través de tu cámara web. Entré en pánico. Rápidamente cubrí la cámara web con un pedazo de cinta adhesiva, con las manos temblorosas. Me sentí expuesta y vulnerable. Escribí frenéticamente exigiendo saber cómo lo había hecho. Él respondió con calma, explicando que había hackeado mi computadora y obtenido acceso a mi cámara web. Llevaba semanas espiándome, observando cada uno de mis movimientos. Sentí náuseas. Había escuchado historias sobre hackers y depredadores en línea, pero nunca pensé que me pasaría a mí. La idea de que alguien me estuviera viendo en mi propia casa era aterradora. Corrí hacia la ventana y miré afuera. La calle estaba oscura y vacía, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien estaba ahí, mirándome. Llamé a mis padres con la voz temblorosa mientras les contaba lo sucedido. Regresaron de inmediato, y mi papá llamó a la policía. Me senté en la sala de estar, con las manos aún temblorosas, esperando a que llegaran. La policía se llevó mi computadora como evidencia y me aseguraron que harían todo lo posible para encontrar al responsable. Los días siguientes fueron confusos. No podía sacudirme la sensación de ser observada. Dejé de usar la computadora y evitaba estar sola en mi habitación. Mis padres me apoyaron, pero la experiencia dejó una cicatriz profunda. Finalmente, la policía rastreó la dirección IP del hacker hasta otro estado, pero nunca pudieron atraparlo. El miedo a ser observada se quedó conmigo, persiguiendo mis pensamientos y sueños. Han pasado 10 años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente. Ahora tengo 24 años y vivo en mi propio apartamento. La tecnología ha avanzado y las cámaras web están en todas partes, en nuestros teléfonos, laptops e incluso en nuestros televisores. Pero nunca he olvidado el miedo y la violación que sentí esa noche. Cada dispositivo que tengo tiene la cámara cubierta con cinta adhesiva. Mis amigos se burlan de mí. Dicen que soy paranoica, pero no entienden. No vivieron esa noche. Cubrir mis cámaras se ha convertido en un hábito.
una forma de protegerme de los ojos invisibles que una vez invadieron mi privacidad. Es una pequeña precaución, pero me da una sensación de control. Sé que puede parecer extremo, pero para mí es un recordatorio de la lección que aprendí de la manera más difícil. Nunca se puede ser demasiado cuidadosa. Vivir sola tiene sus desafíos, pero también me da el espacio para sanar. He aprendido a ser más cautelosa en línea y siempre estoy consciente de los posibles peligros. Uso contraseñas fuertes, actualizo mi software regularmente y tengo cuidado con la información que comparto. La experiencia me ha hecho más vigilante, pero también más fuerte. A veces, tarde en la noche, todavía siento un leve temor cuando pienso en esa noche. Recuerdo la escalofriante realidad de que alguien me estaba observando, y me recuerdo a mí misma que debo mantenerme alerta. Un día, cuando era joven, decidí ayudar a mi vecino, el señor Thompson, a rastrillar las hojas en su jardín. El señor Thompson era un hombre mayor que vivía solo. Siempre tenía una sonrisa amable y era muy simpático. Era un día otoñal brillante y fresco, y las hojas caían por todos lados. El aire era frío, y el suelo estaba cubierto de hojas rojas, amarillas y naranjas. Era divertido reunir las hojas en grandes montones. El sonido de las hojas crujientes bajo mis pies era satisfactorio. Cuando terminamos, el señor Thompson me dio las gracias y se ofreció a acompañarme a casa. La caminata hasta mi casa era corta. Mientras caminábamos, hablamos de diversas cosas, como la escuela y mis juegos favoritos. Me sentía feliz y seguro caminando con el señor Thompson. Cuando llegamos a mi casa, todo parecía normal. Mis padres no estaban, pero eso era algo usual. A menudo salían a hacer mandados los sábados. Tenía una llave para entrar, así que abrí la puerta y entré con el señor Thompson justo detrás de mí. Tan pronto como entramos, escuché algo extraño. Parecía la voz de mi mamá, proveniente del piso de arriba. Estaba tarareando una melodía familiar que solía cantar mientras limpiaba. Era tan clara e inconfundible que llamé: «Mamá, ¿estás en casa?». No hubo respuesta. El señor Thompson y yo intercambiamos miradas perplejas. «¿Estás seguro de que tu mamá está en casa?». «Zrenia», me preguntó. Negué con la cabeza, sintiéndome un poco confundido e inquieto. «No, mis padres salieron. Dijeron que no volverían en un rato». Nos quedamos en el pasillo, escuchando con atención. El tarareo continuaba, bajando desde el segundo piso. Era inquietante e inexplicable. Mi corazón empezó a acelerarse. Decidí llamar a mi papá para confirmar. Saqué mi teléfono y marqué su número, con las manos temblando un poco. «Papá, ¿tú y mamá están en casa?». Swing, pregunté cuando respondió. La voz de mi papá era tranquila. «No, todavía estamos haciendo mandados. No volveremos hasta dentro de una hora». «¿Por qué lo preguntas?». Le conté sobre el tarareo que estábamos escuchando. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «¿Estás seguro de que escuchaste un tarareo?». Zrenia preguntó finalmente. Asentí, aunque él no podía verme. «Sí, estoy seguro. El señor Thompson también lo escuchó». Mi papá sonaba preocupado. «Quédense afuera hasta que lleguemos. No subas. Solo espera afuera, ¿de acuerdo?». Acepté, y rápidamente salimos de la casa. Nos quedamos en el jardín, mirando la casa, que ahora se sentía fría e intimidante. Mientras esperábamos, no podía quitarme la sensación de ser observado. El vecindario estaba tranquilo. Las hojas susurraban suavemente con la brisa, y el cielo se estaba poniendo gris a medida que las nubes se movían. El día, que había sido hermoso, ahora se sentía oscuro y amenazante. Miré al señor Thompson, quien observaba la casa con una expresión seria. Me sentí un poco más seguro al saber que estaba conmigo. El tiempo parecía pasar lentamente mientras estábamos allí, vigilando la casa. Cada minuto parecía una hora. Esperaba ver a alguien aparecer en la ventana o escuchar otro sonido extraño, pero no pasó nada.
El tarareo se había detenido tan pronto como dejamos la casa. Finalmente, el coche de mis padres se detuvo en la entrada. Sentí una oleada de alivio al verlos. Bajaron del coche con expresión de preocupación. Mi papá se acercó y me abrazó. ¿Estás bien?, Zrenia preguntó. Asentí, aunque aún me sentía un poco alterado. Escuchamos el tarareo que venía de arriba, les dije de nuevo. Sonaba igual que mi mamá. Mi papá miró la casa y luego me miró a mí. Vamos a entrar y revisarlo juntos, dijo. Mi mamá y el señor. Thompson nos siguieron. Entramos juntos, mi papá guiando el camino. Ahora la casa estaba en silencio, pero la sensación de inquietud persistía. Subimos al segundo piso, revisando cada habitación con cuidado. Todo estaba exactamente en su lugar. No había señales de que hubiera alguien más en la casa. Mis padres se miraron, confundidos. «Aquí no hay nadie», dijo mi mamá en voz baja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No tenía sentido. Tanto el señor Thompson como yo habíamos escuchado el tarareo con tanta claridad. Era como si alguien hubiera estado allí, pero ahora se había ido. La experiencia nos dejó a todos con una sensación de desconcierto e incomodidad. Después de revisar a fondo la casa y no encontrar nada, mis padres agradecieron al señor Thompson por su ayuda, y él se fue. Me quedé cerca de mis padres el resto del día, aún sintiéndome un poco asustado e incómodo. La presencia misteriosa en nuestra casa vacía era algo que no podía olvidar. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La casa ahora estaba en silencio, pero cada pequeño sonido me hacía saltar. No podía deshacerme de la sensación de que algo o alguien había estado allí. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, pero era difícil de creer. La experiencia me enseñó a confiar siempre en mis instintos y a ser cauteloso. Incluso ahora, al recordar ese día, no puedo explicar lo que escuchamos. Sigue siendo un misterio, un recuerdo extraño y espeluznante de mi infancia. Y cada otoño, cuando escucho el susurro de las hojas, me acuerdo de ese día y de la presencia misteriosa en nuestra casa. Antes de continuar con la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para futuras historias de miedo. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Estaba viviendo sola en mi pequeño apartamento. Era un lugar tranquilo, perfecto para estudiar y relajarme. Una noche lluviosa, estaba leyendo un libro en mi sofá. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era reconfortante. Me encantaba el olor de la lluvia y cómo hacía que todo se sintiera más calmado. De repente, mi teléfono sonó. Miré el reloj en la pared. Eran las 7 de la tarde. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. «Hola», dije. Hubo un extraño silencio al otro lado. Luego una voz suave y temblorosa habló. «¿Es Emma?» «Sí, soy yo. ¿Quién es?» «Component Placement», pregunté, sintiéndome un poco confundida. «Soy tu bisabuela, querida», dijo la voz. Mi corazón dio un vuelco. Mi bisabuela Edith había fallecido hacía muchos años. Esto tenía que ser una broma. Colgué y me quedé en silencio, con la inquietante llamada repitiéndose una y otra vez en mi mente. Mi bisabuela había fallecido mucho antes de que yo naciera, pero había escuchado historias sobre ella. Era una mujer fuerte y amorosa, que se preocupaba profundamente por su familia. ¿Podría haber sido su voz en el teléfono, tratando de enviar un mensaje desde el más allá? Los días siguientes fueron un torbellino. Tuvimos que organizar el funeral y lidiar con el shock de perder a la abuela. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que la llamada telefónica era más que una simple coincidencia. En el funeral, miré a mi alrededor a mi familia. Todos parecían estar aturdidos, lidiando con su dolor a su manera. Seguía pensando en lo que había dicho la voz. «Dile a Essie que es hora de volver a casa». Parecía un mensaje, una señal de que la abuela ahora estaba con su madre, mi bisabuela.
Me senté en mi sofá, con los eventos de los últimos días pesando sobre mí. Tomé mi teléfono y miré el registro de llamadas. El número que me había llamado era desconocido. No se podía rastrear. Decidí investigar un poco sobre experiencias paranormales. Encontré historias de personas que recibían mensajes de seres queridos que habían fallecido. Algunos creían que estos mensajes eran signos de amor y protección, dejándonos saber que nuestros seres queridos todavía estaban con nosotros en espíritu. Pensé en la abuela y en la bisabuela Edith. Tal vez la llamada telefónica era su manera de despedirse, de hacernos saber que ahora estaban juntas. Era un pensamiento reconfortante, aunque un poco inquietante. Desde ese día, mantengo mi teléfono cerca, preguntándome si alguna vez recibiré otra llamada misteriosa. La experiencia dejó una impresión duradera en mí, un recordatorio de que a veces, la línea entre este mundo y el otro es más delgada de lo que pensamos. ¿Quién es? Component placement, volví a preguntar, tratando de sonar firme. Emma, ¿debes decirle a Essie que es hora de volver a casa?, insistió la voz. Había algo inquietante en la forma en que lo dijo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi bisabuela murió hace años. Esto no tiene gracia, dije, con la voz temblorosa. Por favor, Emma, dile a Essie que es hora, repitió la voz antes de que la línea se cortara. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiéndome una mezcla de confusión y miedo. ¿Quién era esa persona y por qué estaba fingiendo ser mi bisabuela? Dejé el teléfono y traté de sacudirme la extraña sensación. No conocía a nadie llamado Essie, y no podía entender por qué alguien me llamaría con ese mensaje. Pasaron las horas, e intenté concentrarme de nuevo en mi libro. Pero la llamada telefónica seguía repitiéndose en mi mente. Decidí llamar a mi madre. Tal vez ella sabía quién era Essie. Mamá, ¿conoces a alguien llamado Essie?, Zrenia pregunté cuando contestó. Mi mamá se quedó callada por un momento. Essie era el apodo de tu abuela. Su nombre real era Estelle. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Pero por qué alguien me llamaría por ella? Fue una llamada extraña, mamá. Dijeron que era hora de que Essie volviera a casa. Mi madre no dijo nada por unos segundos. Emma, eso es muy extraño. Tu bisabuela solía llamar Essie a tu abuela, pero ella ha estado muerta durante décadas. Sentí un nudo en el estómago. Mamá, ¿y si fue ella? ¿La bisabuela Edith tratando de decirnos algo? No digas tonterías, Emma. Probablemente solo fue una broma. No pienses demasiado en eso, dijo mi madre, tratando de tranquilizarme. Hablamos un poco más antes de colgar. Traté de sacar la extraña llamada de mi mente, pero seguía ahí, como una nube oscura. Más tarde esa noche, recibí otra llamada. Esta vez era mi mamá de nuevo, pero su voz estaba temblorosa. Emma, tengo malas noticias. La abuela falleció hace unas horas. Sentí que el mundo giraba. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Zrenia, balbuceé. Estaba en casa. Creen que fue un ataque al corazón. Sucedió alrededor de la misma hora en que recibiste esa llamada, dijo mi mamá con la voz quebrada. Las lágrimas llenaron mis ojos. Mamá, ¿crees que fue ella? ¿La bisabuela Edith, tratando de advertirnos? No lo sé, Emma. Es tan extraño, pero tenemos que ser fuertes. La abuela querría que lo fuéramos, dijo suavemente. Colgué y me quedé en silencio, con la inquietante llamada repitiéndose una y otra vez en mi mente. Mi bisabuela había fallecido mucho antes de que yo naciera, pero había escuchado historias sobre ella. Era una mujer fuerte y amorosa, que se preocupaba profundamente por su familia. ¿Podría haber sido su voz en el teléfono, tratando de enviar un mensaje desde el más allá? Los días siguientes fueron un torbellino. Tuvimos que organizar el funeral y lidiar con el shock de perder a la abuela. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que la llamada telefónica era más que una simple coincidencia. En el funeral, miré a mi alrededor a mi familia. Todos parecían estar aturdidos, lidiando con su dolor a su manera. Seguía pensando en lo que había dicho la voz. Dile a Essie que es hora de volver a casa.
Parecía un mensaje, una señal de que la abuela ahora estaba con su madre, mi bisabuela. Me senté en mi sofá, con los eventos de los últimos días pesando sobre mí. Tomé mi teléfono y miré el registro de llamadas. El número que me había llamado era desconocido, no se podía rastrear. Decidí investigar un poco sobre experiencias paranormales. Encontré historias de personas que recibían mensajes de seres queridos que habían fallecido. Algunos creían que estos mensajes eran signos de amor y protección, dejándonos saber que nuestros seres queridos todavía estaban con nosotros en espíritu. Pensé en la abuela y en la bisabuela Edith. Tal vez la llamada telefónica era su manera de despedirse, de hacernos saber que ahora estaban juntas. Era un pensamiento reconfortante, aunque un poco inquietante. Desde ese día, mantengo mi teléfono cerca, preguntándome si alguna vez recibiré otra llamada misteriosa. La experiencia dejó una impresión duradera en mí, un recordatorio de que, a veces, la línea entre este mundo y el otro es más delgada de lo que pensamos.